Hola, profe, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Evelyn? Qué pena, profe, ingresar tan tarde. Lo que pasa es que llevo 3 días en internet y se me ha dificultado muchísimo y no tengo dónde ir porque en ninguna parte hay, porque tenemos todos del mismo aquí, casi en este pueblo. Tranquila, no hay problema. ¿Pueden ir presentando? Sí, Compartiendo pantalla. sí, profe, porque pues yo estoy con unos datos, no sé hasta dónde me alcance, la verdad. Ok. ¿Hay algún problema en que si se me acaba y me salga de la clase? Termina, Elizabeth. Y para el resto de las exposiciones, en caso de que no la pueda mirar, yo miro la tutoría cuando ya tenga internet, profe. Sí, claro, no hay problema. Gracias, profe. A mí lo colocas grande, por favor. Ahí sí lo pueden visualizar. Sí. Colócale más grande, amiga. Que salga solo la hoja. Ya, dame un momento. No se escuchan correctamente. ¿Empiezan, chicas? Sí, profe, buenos días. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? ¿Sí nos escuchan? Sí. Ya. Bienvenidos. Bueno. Mi grupo está conformado por Elizabeth Espinosa Henao y mi persona Evelyn Delgado. La ley que nos tocó exponer es la siguiente 52 de 1994, Función Pública, Plan de Desarrollo. En el capítulo 1 están los principios generales. En el artículo 1 dice propósitos.
En este establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. En el artículo 2 está el ámbito de aplicación. Se aplicará a la nación, las entidades territoriales y los organismos públicos de todo orden. En el artículo 3 encontramos principios generales. En los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales y territoriales en materia de planeación son las siguientes: autonomía, ordenación de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad, coherencia y conformación de los planes de desarrollo. En capítulo 2 está el Plan Nacional de Desarrollo. En el artículo 4 dice conformación del Plan Nacional de Desarrollo. Con lo dispuesto por el artículo 339 de la Constitución Política, el Plan Nacional de Desarrollo estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. Yo ya me sé la clave, mire, y verá. En el artículo 5 encontramos el contenido de la parte general del plan. La parte general del plan contendrá lo siguiente: los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo, según resulte del diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos sociales. Segundo, están las metas nacionales y sectoriales de la nación estatal a mediano y largo plazo y los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos. Tercero, están las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del gobierno para alcanzar los objetivos y metas que se hayan definido. El cuarto es el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectoral, regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas y de aquellas otras entidades territoriales que se constituyan en aplicación de las normas constitucionales vigentes. En el artículo 6 está el contenido del plan de inversiones. El plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional incluirá principalmente lo siguiente. Primero, la proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con los planes de gasto público. Segundo, la descripción de los principales programas y subprogramas con indicaciones de sus objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales. Los proyectos prioritarios de inversión. Tercero, están los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general. Y cuarto, está la especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución. Para el artículo 7 seguimos en el capítulo 2 del Plan Nacional, donde dice que hablamos de los presupuestos plurianuales. Se entiende por presupuesto plurianual la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principios, programas y proyectos de inversión pública, cuando estos requieran para su ejecución más de una vigencia fiscal. En las vigencias fiscales, por lo general, pues son los periodos donde se preparan los impuestos de ingresos y gastos de la administración en la cual se encuentra en el momento. Y pues para así devengar dichos impuestos. Cuando en un sector o sectores de inversión pública se hubiera iniciado la ejecución de proyectos de largo plazo, antes de iniciarse otros, se procura que los primeros tengan garantizada la financiación hasta su culminación,
O sea, siempre deben continuar los proyectos que ya estén de largo plazo, así sea en periodos cortos. Seguimos con el capítulo 3, autoridades e instancias nacionales de planeación. Autoridades e instancias nacionales de planeación, artículo 8. Son autoridades nacionales de planeación. El presidente de la República, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, el Departamento Nacional de Planeación, que ejercerá la Secretaría del COMPES, la cual la Secretaría del COMPES se encarga de presentar, estudiar y aprobar los planes financieros. También son asesores del gobierno, se los conoce también como máxima autoridad de planeación, y ellos siempre toman la dirección del desarrollo económico y social. Y asimismo desarrollará las orientaciones de planeación impartidas por el presidente de la República y coordinará el trabajo de formulación de plan con los ministerios, departamentos administrativos, entidades territoriales, las regiones administrativas y de planificación. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que velará por la consistencia de los aspectos presupuestales del plan con las leyes anuales del presupuesto. También tenemos los demás ministerios y departamentos administrativos en su ámbito funcional, conforme a las orientaciones de las autoridades precedentes. Y son instancias nacionales de planeación el Congreso de la República, el Consejo Nacional de Planeación. Pues aquí en este artículo tenemos todas las autoridades que se encargan de darle orden al plan de nacional. En el artículo 9 tenemos Consejo Nacional de Planeación. El Consejo Nacional de Planeación será convocado por el gobierno a conformarse una vez el presidente haya tomado posesión de su cargo y estará integrado por aquellas personas designadas por el presidente de la República de listas que le presenten las correspondientes autoridades y organizaciones. A nivel nacional, el presidente es quien toma la decisión de convocar a dichos participantes. La designación por parte del presidente de la República es de 5 departamentos, de los cuales uno tiene que ser provincia territorial. También debe de convocar 4 municipios y distritos, de los cuales debe de estar una entidad indígena, que actuarán en el Consejo Nacional de Planeación. Se hará con independencia de la persona que ejerza el cargo de gobernador o alcalde. Los gobernadores y alcaldes podrán invitar a participar en el Consejo Nacional de Planeación a los gobernadores o alcaldes que hayan sido declarados electos. En este artículo se complementa con el Decreto Nacional 2284 del 1994, cuál es un reglamento que se usa para llevar a cabo la convocatoria. En el artículo 10, calidez y periodos. Para efectos de la designación de los integrantes del Consejo Nacional de Planeación se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: el estar o haber estado vinculado a las actividades del respectivo sector o territorio y poseer conocimientos técnicos o experiencia en los asuntos del sector o región que se trate. Los integrantes del Consejo Nacional de Planeación serán designados para un periodo de 8 y la mitad de sus miembros renovado cada 4 años. Este Consejo Nacional debe ser de manera impar. Hay un parágrafo que dice que el cumplimiento se debe realizar con la renovación de la mitad de los miembros, teniendo en cuenta la vigencia de la ley que se presente en ese dicho momento. Artículo 11. Designación por parte del presidente. Una vez que las organizaciones de las autoridades y sectores a que se refiere el artículo anterior presente las ternas son grupos de conjunto de 3 personas, correspondientes a consideración del presidente de la República. Este procederá a designar los miembros del Consejo Nacional de Planeación, siguiendo como criterio principal la designación, el previsto en el artículo 10 de la presente ley, que fue donde se nombró cómo se debía de realizar la convocatoria. Si transcurrió un mes de la fecha que hubiera sido convocado a conformarse el Consejo Nacional de Planeación,
El presidente tiene la máxima autoridad para poder elegir los candidatos sin necesidad de requisitos en caso de que no le presenten con vigencia la ley de convocación. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Evelyn. Gracias, Elizabeth. El siguiente grupo. Mónica. Buenos días, profe. Buenos días. De un momento, comparto pantalla. Gracias. Qué pena, ¿pueden ver mi pantalla? Hace un momento conectaste, ahorita ya no. Ahí. Ahí ya. Bueno, buenos días a todos. Buenos A mis días. compañeras, a usted, profe, vamos a dar una pequeña información de la ley 94, o también conocida como ley EVA. Nuestro grupo está conformado por Claudia Martínez y mi persona, Mónica Botina. Como dijeron mis compañeras anteriormente, esta ley tiene el propósito de establecer el procedimiento y mecanismo para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo dentro de un territorio. A cargo de mi grupo están los siguientes artículos. De la ley EVA, artículo 12. En estos artículos vamos a resumir más que todo, son como las funciones que se tiene dentro de un Plan Nacional de Desarrollo. En el artículo 12 encontramos al Consejo Nacional de Planeación, el cual está encargado de analizar y discutir el Plan Nacional de Desarrollo bajo un análisis y una coordinación donde intervienen los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales, con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía. Tenemos el artículo 13. Este artículo informa que el plan de desarrollo debe ser presentado en los primeros 6 meses siguientes al inicio del periodo presencial, bajo la Ley 0299 de 1996. ¿Qué consiste esta ley? Esta ley es la ley de la flora y fauna, que nos dice que ningún proyecto que vaya a desarrollar este periodo presencial puede afectarla, más bien tiene que estructurarla según su entorno y su mejora. Vamos a ver el artículo 14. Una vez posicionadas todas las dependencias del nuevo mandato, se iniciará la gestión correspondiente para poder formular el plan de desarrollo. ¿Qué nos dice este artículo? Pues que hay que estar pendientes de todo el proceso que lleve el nuevo mandato y así poder poner en práctica el plan que ellos traen para las mejoras del territorio al cual van a regir. Artículo 15. Se formulará el desarrollo del plan bajo la coordinación del Departamento Nacional, más orientaciones del Presidente de la República y las diferentes dependencias. La coordinación que va a tener el plan que se llevará en los nuevos mandatos va a tener que estar siempre regido por su líder principal, que es el presidente, y sus diferentes dependencias. Y para esto continuar con una mejora continua. Artículo 16. Se debe tener en cuenta la participación de las diferentes entidades territoriales en el proceso de la elaboración del plan. Es necesario tener opiniones de todas. Como dije anteriormente, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que tener en cuenta todas las participaciones culturales, comunicativas, ecológicas, para que ninguna afecte y todas estén de acuerdo.
Artículo 17. Se realizará la presentación del proyecto del Plan de Formación Integral debidamente aprobado por las diferentes entidades y se procesará a realizar la aprobación de una forma democrática, invitando a los diferentes entes territoriales, para que no haya ninguna discordia durante todo el plan de desarrollo, ya que debidamente una vez ya esté autorizado, pues no puede haber cambios. Entonces es necesario tener esta aprobación por las diferentes entidades que lo puedan rodear. Artículo 18. Una vez el proyecto del plan sea un documento consolidado en sus diferentes componentes, será expuesto ante el Consejo Nacional de Planeación antes del 15 de noviembre para análisis y discusión del mismo. Cada nuevo mandato tiene un tiempo para presentar su proyecto, para que este sea aprobado, se le den sus recomendaciones y se apliquen mejoras antes de su aprobación, ya que después no podrá haber ninguna forma en la que se lo pueda modificar. Artículo 19. Una vez oída la opinión del Consejo, se deberá efectuar las enmendaduras que se considere y volver a presentar el proyecto en una reunión extraordinaria. Como dije anteriormente, debe presentarse las correcciones que se deban antes de haberlo ya ponido en marcha, porque después no se puede. Artículo 20. Aquí sigue mi compañera. Hola, buenos días. En el artículo 20 se realizará la presentación del plan ante el Congreso de la República para su primer debate. O sea, en este artículo se debe presentar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo ante el Congreso de la República y es donde se le dará el primer debate en las comisiones de Asuntos Económicos y de ambas cámaras en sesión conjunta, en un término de 45 días, el cual no se puede suspender. El artículo 21. Se realiza el segundo debate con lo realizado en el primero, donde las cámaras deben tomar una decisión improrrogable en 45 días. O sea que aquí cada una de las cámaras en sesión plenaria discutirá y decidirá sobre el proyecto presentado con base al informe del primer debate. Artículo 23. 22. Durante el trámite legislativo del proyecto del plan, el Congreso podrá modificar las inversiones públicas siempre y cuando mantenga su equilibrio financiero. O sea, aquí el Congreso puede modificar el proyecto en cualquier momento durante el trámite legislativo. El Congreso puede introducir modificaciones al plan de inversiones públicas, pero siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero. Para esas modificaciones o las inclusiones de nuevos programas o proyectos de inversión se requiere aprobación por escrito del Gobierno Nacional y por conducto del Ministro de Hacienda y el Crédito Público. Cuando estas modificaciones se produzcan en el desarrollo de las sesiones plenarias, no será necesario que el proyecto retorne a las comisiones, pero se requiere la aprobación de la otra Cámara. Y en caso de que la Cámara no lo apruebe, se debe de nombrar una comisión accidental integrada por miembros de las dos cámaras para que se resuelva el desacuerdo y se sometan nuevamente el texto a una aprobación en una plenaria correspondiente. Pero en ningún caso ese trámite de las modificaciones puede ampliar el término para decidir, o sea, el tiempo seguirá siendo el mismo. Artículo 23. Las modificaciones por parte del Gobierno se podrán realizar en cualquier momento del proyecto del plan durante su trámite legislativo. El Gobierno Nacional puede introducir modificaciones a cualquiera de las partes del Plan Nacional de Desarrollo, pero si se trata de modificaciones al Plan de Inversiones Públicas, se observan las mismas disposiciones previstas en el artículo anterior, pues lo que sea más conveniente. Artículo 24. Participación del Director Nacional de Planeación. Esto es con el fin de suministrar los informes, datos y explicaciones necesarias del plan del proyecto. En este artículo, el director del Departamento Nacional de Planeación asesorará al Congreso en el análisis del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.
y él podrá llevar la vocería del gobierno ante la Comisión de Asuntos Económicos, cuando el presidente así lo requiera. Para este fin, él debe asistir a las comisiones constitucionales con el objetivo de suministrar los informes, datos y explicaciones que sean indispensables. Artículo 25. Si el plan no fue aprobado durante 3 meses después de su presentación con el gobierno, puede poner en marcha su funcionamiento amparado con fuerza de ley. O sea, en este artículo dice que si el Congreso Nacional no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en el término de 3 meses, que es lo que la Constitución lo señala, entonces el gobierno puede poner el proyecto en vigencia mediante el decreto con fuerza de ley. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta aquí hemos visto lo que han expuesto sus compañeras referente a la Ley 152 de 1994, la cual se considera la ley orgánica de plan de desarrollo. En clases anteriores habíamos visto y hablado de que tanto el presupuesto como la contabilidad en sí provienen o necesitan de un documento previo, que en este caso es el Plan de Desarrollo, bueno, Plan Nacional de Desarrollo, que es en el que se encuentran todos aquellos programas, presupuestos, actividades, estrategias, objetivos que va a desarrollar cada uno de los representantes que hemos elegido o las propuestas, y que es en últimas el que se traduce en un presupuesto. Por eso hace un rato mirábamos que ese plan de desarrollo viene compuesto por unos planes, y dentro de este incluso se adiciona un plan financiero y un plan plurianual financiero. Se llama plurianual básicamente porque no solamente es de un año el plan, sino durante el periodo en el que esa persona va a estar en el poder. Dependiendo pues de donde la instancia de la que estemos hablando, presidencia, gobernador, alcalde. Bueno. Y cada uno de estos, tanto para presupuesto como para plan de desarrollo, miren que tienen un proceso para ser aprobado, para ser ejecutado, para darse a conocer. No solamente basta con el hecho que el presidente o el alcalde o el gobernador los cree, sino que adicionalmente a esto debe de convertirse en una ley para el caso de la nación, en una ordenanza para el caso del departamento y en un acuerdo para el caso del municipio. ¿Con el fin de qué? De que permita crear de esta manera el presupuesto, porque todo debe ir acorde con el otro. Bueno, tengo aquí el siguiente grupo. Juan David y Jason. ¿Cómo están? Creo que no están los compañeros. Entonces, Lady y Marley. Buenos días, profe. Buenos días, Marley. Buenos días, profe. Buenos días, Lady. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí.
Listo, profe. Bueno, nuestro equipo está conformado por Lady Huertas y Marley Molina. Nos correspondió, bueno, la ley 152, o también llamada Ley Orgánica de Planeación. Pues son algunos datos que ya pues han comentado mis compañeras. Consta de 52 artículos, tiene como propósito establecer los procedimientos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo. Tiene algunos principios generales que también pues ya fueron nombrados, como la autonomía, coordinación, ordenación de competencias, consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental, desarrollo armónico de las regiones, proceso de planeación, viabilidad, coherencia, eficacia. Fue establecida el 15 de julio y pues su principal función es establecer los mecanismos implementados y la manera de cómo se desarrollan el plan de desarrollo. Nos correspondió los artículos 40 a 51. En el 40 está la aprobación, donde dice que los planes serán sometidos a la consideración de la Asamblea o Consejo dentro de los primeros 6 meses del respectivo periodo del gobernador o alcalde para su aprobación. La Asamblea o Consejo deberá decidir sobre los planes dentro del mes siguiente a su presentación, y si transcurre ese lapso sin adoptar decisión alguna del gobernador o alcalde, podrá adoptarlos mediante un decreto. Para estos efectos, y si a ello hubiere lugar, el respectivo gobernador o alcalde convocará también a sesiones extraordinarias a una correspondiente asamblea o consejo. Toda modificación que se pretenda introducir a la asamblea o consejo deberá contar con la aceptación previa y por escrito del gobernador o alcalde según sea el caso. En el artículo 42, 41. ¿Se puede regresar un poquito? En el artículo 41 se habla de los planes de acción en las entidades territoriales. Con base en los planes generales departamentales o municipales aprobados por el correspondiente consejo o asamblea, cada secretaría y departamento administrativo preparará con la coordinación de la oficina de planeación su correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación del respectivo consejo de gobierno departamental, distrital o municipal. En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales, especialmente la educación y la salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales y establecidas para dichas transferencias. En el caso de los municipios es diferente, porque los municipios, además de los planes de desarrollo que son regulados por la presente ley, contarán también con un plan de ordenamiento que se regirá por las disposiciones especiales sobre la materia. El Gobierno Nacional y los departamentos brindarán las orientaciones y apoyo técnico para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial. En el artículo 42. Corresponde a los organismos departamentales de planeación efectuar la evaluación de gestión y resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión tanto del respectivo departamento como de los municipios de su jurisdicción. En el 42 también participarán de los presupuestos de estos últimos en términos que señale la ley. Es decir, que en todo caso el Organismo Nacional de Planeación de manera selectiva podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial. Artículo 43.
Informe del gobernador o alcalde. El gobernador o alcalde presentará informe anual de la ejecución de los planes a la respectiva asamblea o consejo o a la autoridad administrativa que hiciere sus veces en otros tipos de entidades territoriales que llegaren a crearse. Artículo 44. Armonización con los presupuestos. En los presupuestos anuales se debe reflejar el plan plurianual de inversión. Las asambleas y consejos definirán los procedimientos a través de los cuales los planes territoriales serán armonizados con los presupuestos. Esto pues quiere decir que una vez presentado por parte del gobernador al alcalde el plan de desarrollo, la administración podrá introducir al presupuesto de la respectiva vigencia los correspondientes ajustes que se crean necesarios. Este proceso de armonización se realizará una vez se haya expedido el plan de desarrollo. El gobernador o alcalde deberá presentar en las sesiones ordinarias a consideración de la asamblea o consejo el respectivo proyecto de ordenanza o acuerdo de que sea con conformidad con el estatuto orgánico del presupuesto de la entidad territorial. Dentro de las instancias, en este caso, pues un ejecutivo es quien efectuará las modificaciones que correspondan a los traslados presupuestales y también es quien decide qué planes dentro de un proyecto se continúan ejecutando en el nuevo plan y los que inician los planes futuros y que ya tengan vigencias aprobadas. Artículo 45. Articulación y ajuste de los planes. Los planes de las entidades territoriales de los diversos niveles entre sí con respecto al plan nacional tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas que son de interés mutuo y le dan coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la vigencia del plan de las entidades territoriales se establecen nuevos planes en las entidades del nivel más amplio, el respectivo mandatario podrá presentar para la aprobación de la Asamblea o del Consejo ajustes a su plan plurianual de inversiones para hacerlo consistente con aquellos. Listo. En el artículo 46 hace referencia a los procedimientos para la elaboración, la aprobación y la ejecución y pues posterior la evaluación de los planes de desarrollo de las entidades territoriales que se llegaren a organizar en desarrollo a las normas constitucionales que autorizan su creación, se aplicarán en relación con las dependencias, las oficinas y los organismos que sean equivalentes a los que pertenecen a la estructura de las entidades territoriales ya existentes y a los cuales esta ley otorga las competencias en materia de planeación, cada departamento. En el artículo 47 encontramos las funciones especiales para las regiones de planificación en relación con el plan de desarrollo. Entonces es el que da las funciones para las cuales fueron creadas. Se corresponderá a las regiones de planificación legalmente existentes a la fecha de vigencia de esta ley. Es la que contribuye a que haya la debida coherencia y articulación entre la planeación nacional y de las entidades territoriales, así como promover y preparar planes y programas que sean de interés mutuo de la nación y de los departamentos, asesorar técnica y administrativamente a las oficinas de planeación departamentales y apoyar los procesos de descentralización. Asimismo, les corresponderá ejercer la función y atribuciones de esta ley. Asigna expresamente a las regiones administrativas y de planificación hasta su transformación en estas. En el artículo 48, bueno, son las autoridades regionales de planeación, son las que planean pues, lo que corresponde a la rama ejecutiva en las regiones que se contribuyen en el desarrollo del artículo 307 de la Constitución Nacional. Son instancias regionales de la planeación, las
correspondientes corporaciones de elección popular y los consejos consultivos de planeación. En el 49 encontramos lo que son los apoyos técnicos y los administrativos. Eso pues para los efectos de los procesos de planeación por cada una de las áreas de la que tratan la ley y pues las que se asignan a las siguientes responsabilidades de apoyo técnico. O sea, para cada departamento, para cada área tienen su proceso. En el Departamento Administrativo Nacional de Estadística es el que organiza y pondrá en funcionamiento, el Departamento Administrativo Nacional y Estadística es por ejemplo, el DANE, hace un acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación y los organismos de planeación departamentales y municipales. Ese es el que establece un sistema de información, el que permite elaborar diagnósticos y realizar labores de seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo por parte de las entidades nacionales, territoriales y de planeación. El segundo, pues también lo dividen en el Departamento Nacional de Planeación y es el que organiza y pondrá en funcionamiento el sistema de evaluación posterior del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades territoriales, que será coordinado, dirigido por el mismo departamento. Tenemos también las entidades territoriales, a través de todos los organismos de planeación, organizarán y pondrán en funcionamiento bancos de programas y proyectos y sistemas de información para la planeación. En el Departamento Nacional de Planeación es el que organizará también las metodologías, criterios y todos los procedimientos que permiten integrar los sistemas para la planeación y una red nacional de los bancos de programas y proyectos de acuerdo a lo que se dispone con el reglamento. En el cuarto, pues encontramos también los departamentos, dicen que son los distritos y los municipios con 100.000 o más habitantes, que él cumplirá lo establecido en el numeral anterior, en un plazo máximo de 18 meses y los demás municipios en un plazo máximo de 3 años, contados a partir de la vigencia de la presente ley, lo cual en los departamentos prestará el apoyo necesario. Los programas y proyectos, en este tenemos que son con base en este respectivo banco, los proyectos tendrán prioridad para acceder al sistema de cofinanciación y a los demás programas a ser ejecutados en los niveles territoriales. Esto pues en conformidad con los reglamentos del gobierno nacionales competentes. En el artículo 50 encontramos todo lo que es la adecuación institucional. Esto pues para efectos de la adecuación exigida por lo dispuesto en la ley. Esta pues está integrada por los 3 senadores, 3 representantes y las comisiones terceras de cada una de las cámaras, en coordinación del presidente de la República en el término de 6 meses contados a partir de la vigencia de la presente ley. En el artículo 51 pues ya encontramos lo que es el régimen de transición de los CORPES, los consejos regionales de planificación, que son creados por las disposiciones legales, son los que promueven dentro del término de 2 años contados a partir de la promulgación de esta ley, la organización de las regiones de que trata el artículo 306 de la Constitución, y los gobernadores deberán definir los términos de dicha transición dentro de los 6 siguientes meses a la entrada de la vigencia ley. Con este artículo pues ya damos por terminada esta ley, con el artículo 52, que es en el que se establece como tal la vigencia a partir pues de la ley de la fecha de promulgación de esta ley, que fue dada el 15 de julio de 1994. Listo, profe. Gracias, Lady Marley. Bueno, hemos acabado de ver la ley 152 de 1994 referente al plan de desarrollo. Si hizo falta ver una parte.
que eran los artículos que tenían sus compañeros, correspondiente más que nada a los principios y qué es lo que contiene ese plan de desarrollo. Sin embargo, bueno, en la siguiente clase miraremos algunos de estos. Lo que parte de aquí, lo que faltaría es establecer que, pues obviamente aparte de esta ley hay otros decretos reglamentarios, pero todo lo correspondiente tanto a presupuesto como a plan de desarrollo viene regulado por una norma y estableciendo las características, cuáles son las cosas que debe de cumplir, de qué debe de estar conformado. Miramos que en la participación y la conformación de ese plan de desarrollo, pues se necesitan distintos organismos, distintos grupos en los que se representan cada uno de los sectores económicos en los que se representa cada una de los representantes que se han elegido con el fin de que ese plan de desarrollo pues sea un documento que verdaderamente primero se caracterice por ser participativo y segundo, un plan de desarrollo que mire y que estudie específicamente las necesidades de la población. ¿Para qué? Para que se plantee objetivos, estrategias, programas, proyectos enfocados a la solución y cubrimiento de esas necesidades. Miramos que no solamente es el presidente, pues para el caso del Plan Nacional de Desarrollo, sino que otras personas que conforman, guían y ayudan al desarrollo de este plan. Aparte que ya a nivel interno dentro de nuestro país, pues se tienen algunos organismos en específicos como es el CONFIS y el COMPES. Estos dos organismos básicamente realizan funciones y aplican las funciones de política fiscal y COMPES es el organismo relacionado con revisar todo ese plan de inversión social y dispone la parte financiera, nos habla de recursos frente a qué es lo que se le va a dar a cada una de las regiones, municipios, ciudades y distintas organizaciones estatales que tenemos hoy en día. Pero más que nada en todo lo que tiene que ver con Sistema Nacional de Participación, que es lo correspondiente a salud, a educación y agua potable y saneamiento básico, que son los ejes sobre los cuales se distribuye el dinero al resto de los departamentos o al resto de los municipios. Lo que quiere decir que dentro de este plan de desarrollo, ese documento que se realiza, pues es la base para la conformación, para la posterior conformación del presupuesto y la posterior conformación de la contabilidad. Y no solamente para hacer ese presupuesto, sino que además a los organismos de control estatal les sirve para mirar y establecer niveles de ejecución, niveles de desempeño de las mismas administración, ir haciendo ese seguimiento de que si efectivamente se va cumpliendo o no, y le va a permitir realizar y montar indicadores de gestión frente al cumplimiento, la eficiencia y la eficacia que está teniendo las organizaciones estatales. Pasamos a la siguiente ley que teníamos previsto. Bueno, es un decreto ley, en este caso el decreto 111 de 1996. Creo que tenemos un grupo. Sí, profe. Andrea y Carol. Buenos días. ¿Sí miran la Buenos pantalla? días. Sí.
Vamos a iniciar. A nosotros nos tocó el decreto 111 de 1996, los artículos 12 al 24. Mi grupo está conformado por Carol Viviana Rivas y mi nombre Andrea Joana Santa Cruz. Vamos a hablar un poco acerca del decreto 111 de 1996, en donde dice que la presente ley constituye el estatuto órgano del presupuesto general de la nación, es decir, el decreto regula todo lo que tiene que ver con la elaboración y seguimiento del presupuesto. Regular la programación, elaboración y presentación, aprobación y modificación, ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y de emisión del gasto público social. El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral y la rama ejecutiva del nivel nacional, con excepción de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, de las sociedades de economía mixta. Así como podemos darnos cuenta en que enmarca todo el decreto, está toda la organización acerca de las finanzas públicas, gran responsabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en hacer el presupuesto como tal. Sigue mi compañera, es esta... En la de... Sí, ya, qué pena, profe. No me quería coger aquí ya. Dentro también del decreto, del decreto 111 de 1996, profe. Qué pena. También está la fijación de las metas financieras a todo el sector público y la distribución de los excedentes financieros de las empresas industriales y comerciales del Estado, de las sociedades económicas mixtas, las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuyo capital la nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales comerciales del Estado. Las empresas sociales del Estado del orden nacional que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada se sujetarán al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado. Abarca también dentro de esta ley el sistema presupuestal. Este sistema está constituido por el plan financiero, por un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la nación. El plan financiero es un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público que tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan y tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el programa anual de caja y las políticas cambiaria y monetaria. El sistema presupuestal también está constituido por un plan financiero. También está constituido por un plan financiero, un plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la nación. El plan operativo anual de inversiones señalará los proyectos de inversión clasificados por sectores, órganos y programas. El Banco Nacional de Programas y Proyectos es el conjunto de actividades seleccionadas como
y sistematizadas en el programa de planeación. La ley anual sobre el presupuesto genera la nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social. Como dije anteriormente, que el sistema presupuestal está constituido por en donde todas las finanzas son controladas, planeadas y en este plan operativo anual de inversiones y por el presupuesto anual de la nación. Hablamos también dentro de esta ley sobre el presupuesto general de la nación. Lo importante en cuanto a los instrumentos de la política económica. ¿Carita? Sí. Sí, hablábamos también dentro de la ley 111, el presupuesto general de la nación. Es el presupuesto de rentas que contendrá la estimación de los ingresos corrientes de la nación, las contribuciones para fiscales cuando sean administradas por un orden que haga parte del presupuesto de los fondos especiales, los recursos de capital y los ingresos de los establecimientos públicos de orden nacional. Entonces, también hablamos en este presupuesto de gastos o ley de apropiaciones, incluirá las apropiaciones por la rama judicial, legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Pública, la Registraduría Nacional del Estado Civil, que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, la Policía Nacional, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de inversión clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos. Bueno, en el artículo 12 tenemos los principios del sistema presupuestal, que son 9. La planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica, la homeostasis. A continuación vamos a hablar de cada uno de ellos. Entre ellos empezamos con la planificación, que es el presupuesto general de la nación y deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversión. La planificación se encontraba en el artículo 13. En el artículo 14 encontramos la anualidad, que es el año fiscal que comienza del 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. La planificación a la hora de elaborar el presupuesto general de la nación y debe contemplarse para que dé cumplimiento en esta anualidad
que es un periodo que comienza el 1 de enero y termina el 31. Luego hablamos de la universalidad, que es el presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espera realizar durante la vigencia fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito alguno que no figuren en el presupuesto. En el artículo 16 se encuentra la unidad de caja, que con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las acciones a precio. Seguimos con la programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. Seguimos con la programación cuenta 19, en donde nos dice que la especialización son apropiaciones que deben defenderse en cada órgano y de la administración a su objeto y funciones. Dice Seguimos con la inembargabilidad que se encuentra en el artículo 19. La inembargabilidad son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto general de la Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. Seguimos con coherencia macroeconómica, que se encuentra en el artículo 20. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el gobierno en coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República. Aquí es importante recordar que la política económica fiscal, como hemos definido, es de corto plazo y busca llevar la práctica o explicar la teoría económica. Y esta teoría económica, en beneficio de la sociedad, para la sociedad, debe ser de corto plazo, porque de lo contrario sería una dictadura. Entonces, por eso cuando nuestros mandatarios toman unas decisiones de algunos sectores económicos, se ven beneficiados otros no, al poco tiempo vuelven y se toman otro tipo de decisiones para tratar de nivelar el impacto de estas decisiones. Seguimos con la siguiente. Es la homeostasis presupuestal. El crecimiento real del presupuesto de rentas, incluida la totalidad de los créditos adicionales de cualquier naturaleza, deberán guardar congruencia en el crecimiento de la economía de tal manera que no generen un desequilibrio macroeconómico. Cuando por circunstancias extraordinarias
la nación perciba rentas que puedan causar un desequilibrio macroeconómico, el gobierno nacional podrá apropiar aquellas que garanticen la normal evolución de la economía y utilizar los excedentes para construir y capitalizar un fondo de recursos de superávit de la nación. Eso con el artículo 22. También ahí podemos decir que el capital del fondo en sus rendimientos se invertirán en activos externos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y de tal forma que no se afecte la base monetaria. Podrán estar presentados en títulos de mercado o de deuda pública externa colombiana adquirida en el exterior. Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS. Adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Es el ente rector de la política fiscal y coordinará el sistema presupuestal. El CONFIS estará integrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá el director del Departamento Administrativo de Planeación Nacional, el consejero económico de la Presidencia de la República y quien haga sus veces. Los viceministros de Hacienda, los directores generales del presupuesto nacional, crédito público y impuestos y aduanas y de tesoro. Y finalmente, con el Consejo Superior de Política Fiscal, CONFIS, que hay algunas de sus funciones, en las cuales pues vamos a nombrar algunas de ellas, que primero es aprobar y modificar y evaluar el plan financiero del sector público para su presentación al Consejo Nacional de Política, Economía y Social. La segunda es analizar analizar sobre las implicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de Inversiones. Otra sería determinar las metas financieras para la elaboración de programa anual mensualizado de caja del sector. Aprobar y modificar la reducción de los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas industriales, comerciales del Estado y sociedades economía mixta con el régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras, previa consulta con el ministro respectivo. Y la demás que establezca la ley orgánica del presupuesto, sus reglamentos o las leyes anuales del presupuesto. Eso sería nuestra exposición. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Andrea y Carol. Bueno, los compañeros creo que no se unieron, ¿verdad? Juan David, Jason. Creo que no. Referente a lo que acaban de exponer sus compañeras, pues ya es entrando a lo correspondiente al presupuesto, decreto 111 de 1996, el cual se considera como la ley madre o ley orgánica referente a todo lo que tiene que ver con presupuesto, en el que nos habla frente a qué está conformado ese presupuesto. Por eso nos hablaban de dos presupuestos, que era el de ingresos o rentas, que hace referencia específicamente a esos recursos
e ingresos que va a tener el Estado con el fin de desarrollar todas sus propuestas y con el fin de generar ese bienestar y desarrollo para la comunidad. Y adicionalmente habla de un presupuesto de apropiaciones, que es el que se conoce como gastos. Y en este básicamente se relaciona primero gastos de funcionamiento, o sea, de las mismas entidades estatales referente a nóminas, servicios públicos, otra clase de servicios, todos los gastos que puedan tener las mismas entidades públicas. Y adicionalmente a este, también se tiene en cuenta pues el gasto de inversión, que es lo que está ya relacionado con el gasto social, o sea, lo que se invierte en la comunidad, lo que se realiza en proyectos, que construcción de vías, que la parte de salud, la parte de educación, cultura, deporte, tecnología. Todo está dentro de ese presupuesto de apropiaciones incluye todo lo que tiene que ver con deuda pública, tanto interna como deuda pública externa. También se contempla dentro de este presupuesto la parte de intereses, la parte de los pagos que se realiza de manera mensual para el cumplimiento y cubrimiento de estas deudas. Nos decía también dentro del grupo, pues que para este presupuesto también debemos de tener en cuenta y se debe de seguir a unos principios básicos que estipula y determina la elaboración de un presupuesto público. Entre estos, pues hablábamos de la anualidad, recordando que la principal característica del presupuesto público es esa, ¿no? La del periodo. Recuerden que en cuanto a presupuesto privado, pues el presupuesto de una empresa puede ser de acuerdo a las necesidades de esa empresa, bien sea proyectado a varios años, a meses, a días, que de una u otra forma se pueden ir cambiando, se pueden ir modificando. Caso contrario, que es lo que sucede con el presupuesto público, que es únicamente de manera anual y por lo general es estático, no tiene casi muchas modificaciones, que puede darse sí, pero no es muy usual, porque cada una de esas modificaciones, adiciones, reclasificaciones o algo que se vaya a hacer con el presupuesto, pues tiene que estar aprobado previamente por el ente encargado, en este caso Congreso, Asamblea y Consejo Municipal. También pudimos ver dentro de esos principios para destacar la inembargabilidad, haciendo referencia que todos los recursos del Estado, independientemente de la fuente, tributarios, de capital, bueno, todo cualquiera que sea esa fuente de ingresos, no pueden ser embargables. Así, a través de la vía administrativa, pues un particular lo haya demandado al Estado y éste haya ganado, así sea de esa manera, no se puede embargar las rentas, no se puede embargar los recursos del Estado. Lo que en ese caso lo que hay que esperar es que dentro de los mismos presupuestos que se incluyen esas partidas para el correspondiente, todo lo que tiene que ver con indemnizaciones y demandas, también hay una partida dentro del presupuesto de gastos. Sin embargo, esa tiene un límite, no es que le coloquen mucho, es por eso que si se mira las finanzas del Estado y se mira el gran número de demandas y casos e indemnizaciones que tiene que pagar a particulares, pues es bastante la deuda que tiene hasta el momento. Sin embargo, en el presupuesto se va dejando una pequeña parte y de esa pequeña parte pues se va pagando de acuerdo a cómo estén el orden en el que estén los casos. Pero en ninguno de los casos ese
particular, ni siquiera por la vía gobernativa o a través de la Corte Constitucional puede exigirse que se pague de inmediato, puesto que para realizar un pago durante un año una entidad estatal, pues tiene que dirigirse y revisar esa disponibilidad presupuestal. Si no está incluida dentro de ese presupuesto, pues difícilmente se tendrá o se tomará en cuenta. También nos hablaba de esa coherencia macroeconómica. Esa coherencia macroeconómica desde el punto de vista que tiene que ir acorde con la realidad económica del país frente al análisis de indicadores macroeconómicos y económicos o microeconómicos de acuerdo a comportamiento, crecimiento de inflación, desempleo, Producto Interno Bruto, porque va a depender de esa política fiscal, monetaria, cambiaria que tenga cada uno de los gobernantes, de cada uno de los representantes, para poder establecer ese presupuesto y más que todo esa traducción a términos financieros, porque el presupuesto ya es números, es decir, cuánto se va a invertir en cada uno. Por lo tanto, se debe de realizar un estudio previo, pues, de acuerdo a esas macro políticas o políticas económicas que tenga el país a desarrollar. Y adicionalmente, pues que tiene que ir acorde con el plan de desarrollo, ¿no? Recuerden que el uno depende del otro, por lo tanto, debe de ir acorde a ese plan de desarrollo, a los proyectos que se habían planteado, a las propuestas que se habían dicho que se iban a realizar, porque esa es la única manera que posteriormente los organismos de control se permiten o pueden medir las funciones administrativas de cada uno de las entidades públicas. Dentro de esos principios también nos habla de una homeostasis presupuestal, haciendo referencia más que nada a que no se debe ni sobrevalorar ni subestimar o subvalorar una partida dentro del presupuesto, tanto de los ingresos como de los gastos. Se debe de tender a presentar la realidad económica de una entidad, puesto que de esta va a depender la eficiencia en el cumplimiento de esas metas planteadas. Bueno, y adicionalmente dentro de este decreto 111, pues se encuentra discriminado a qué corresponden los ingresos, a qué corresponden los gastos, quién lo realiza, frente a quién está conformado, perdón, cómo está conformado el presupuesto, pues ya sabemos que son por tres partes: presupuesto de rentas, presupuesto de gastos o apropiaciones, y finalmente también nos habla de un plan mensualizado de caja. En Colombia, la mayoría de presupuestos son de tipo de caja, por efecto de que estos dependen mucho del flujo de efectivo, de cómo lo vayan generando. Entonces, en la medida en que van recaudando dinero, pues en esa medida se va realizando y ejecutando ese gasto. De lo contrario, pues no hay recursos para poderlo solventar. Y hay que tener en cuenta además que es por eso como la estructura que tenemos dentro del Estado, y que hay calendarios tributarios, que hay fechas específicas para el pago de X o Y impuestos. ¿Por qué? Porque se hace ese plan mensualizado de caja y se sabe en qué meses se necesita ese dinero para poder cubrir y solventar todas las necesidades, tanto internas como externas. Entonces se tiene en cuenta mucho la parte del efectivo y ese flujo que se debe de tener, y más aún cuando hablamos de rentas que vienen con
destinación específica, o sea, ingresos, dinero que le entra a las entidades estatales, pero que vienen con un fin ya en específico. Entonces, cuando se está hablando de estas, aún más, porque esos ingresos no se pueden desviar para el cumplimiento de otros gastos, sino en específico para el cual fueron creados y para el cual se están de una u otra forma recolectando o recaudando. Bueno, toda la parte correspondiente a presupuesto, pues ya la vamos a ver en la próxima clase, esas características principales, los componentes de los ingresos, los componentes de los gastos. Entonces, chicas, gracias por las exposiciones. Creo que llegamos aquí, nos falta un grupo por presentar, pero llegamos hasta aquí a la clase. Ya nos vemos el siguiente sábado a la misma hora y seguimos con nuestra temática. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Bueno, Elizabeth, Gracias, profe. Gracias. Que tengan un muy buen sábado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.